bienvenidos también. De verdad que bueno es meditar en la palabra de Dios, amén. Qué bueno es tener esa libertad que tenemos en escudriñar las Escrituras. Es importante, es necesario para nuestras vidas y esperemos que hoy también sea, como todos los jueves, de provecho, amén. Estamos meditando, ¿qué libro? Efesios. ¿Y en qué versículo vamos? ¿El 1, 2? El 2, quedamos en el versículo 2. Meditamos la semana pasada en ese hermoso versículo que Pablo decía: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos meditando el libro de Efesios y gracia y paz lo meditamos la semana pasada, que tenemos en Jesús, nuestro Salvador, amén. Y hoy seguimos meditando en este pequeño preámbulo de la porción bastante interesante que comienza en el versículo 3. Pablo nos habla de Efesios capítulo 3, ¿lo tienen? Lo leemos. Bendito, Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Amén. Pasajes como estos nos hablan, en resumen, a partir del versículo 3 hasta el 12, 14 más o menos, hasta el 14, nos hablan de la relación del creyente con Dios y la posición que Dios nos otorga como cristianos en base a la fe en Jesús. Meditamos en el primer versículo, que es Pablo apóstol, en el tercero, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta frase es tomada de la liturgia que usualmente se hacía en la sinagoga cuando la gente alababa al Dios de Israel. Es una expresión que se encuentra en muchas porciones de la Biblia de manera disgregada, pero también muy parecida, por ejemplo, en 2 Corintios 1:3, que nos habla, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, que no solo se encuentra en Efesios, sino también en otros versículos de la palabra. Fue cristianizada, en cierto modo, como fórmula de alabanza y llegó a formar parte de la adoración en las iglesias primitivas. Y de hecho nos dice: no, bendito, lo que quiere decir bendito, alabado, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos quedamos en esa palabra bendito, es decir, alabado, que son sinónimos, ¿ustedes creen que es necesario bendecir a Dios? ¿Alabar a Dios? ¿Los domingos solamente? Todo el tiempo. ¿Seguro? De hecho, hay muchísimos pasajes bíblicos que nos exhortan a eso mismo, a bendecir a Dios, porque Dios es bendito, ¿o no? ¿O no? ¿Ah? Sí, seguro. Los veo como dudando. La palabra de Dios, por ejemplo, los salmos están llenos de alabanzas a Dios. Hay salmos muy conocidos, por ejemplo: bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Hay un cántico. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Verdad que es necesario alabar a Dios? Bendecirle. Dice: bendito sea la gloria de Dios desde su lugar, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el de Efesios, Daniel, Salmo 144:1 nos habla también de: bendito sea Dios, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El Proverbios 5:18 también nos habla de esto: sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. En fin, lo que quiero decir con esto es que hay multitud de pasajes en la palabra de Dios que nos exhortan, que nos animan a eso, a bendecir a Dios, a alabarle. De hecho, el Salmo 71 dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Es necesario seguir. De hecho, Job también, Job 1:21 nos habla de que Job
había casi perdido todo y dijo, sea el nombre de Jehová bendito, es decir, exaltado, alabado, a pesar de las dificultades de los problemas. Hay razones, ¿verdad?, para alabar a Dios, ¿o no? Por ejemplo, Él es bueno. Por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. ¿Verdad que el ser humano es infiel? Pero Dios, ¿cómo es? Es fiel para con cada uno de nosotros. Y justo. Es necesario seguir alabando a Dios por su Hijo, Jesús. Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Realmente bendecimos a Dios cada día? ¿Alabamos a Dios como Él se lo merece cada día? Si pensamos el hombre realmente está acostumbrado a pedir, es lo que mejor lo que mejor se le da al hombre, pedir. A veces se le da bien el quejarse, ¿verdad? Que se queja casi por todo, hasta incluso por las cosas que Dios les da. Ay, ¿por qué me diste esto? Pero ¿por qué no me diste esto? ¿Se acuerdan al pueblo de Israel que se quejaba? Ay, me viniste a dar este maná y yo que comía carne por allá en esclavitud. Y hacían de todo, pero yo comía carne. ¿Se acuerdan? Hasta las bendiciones se queja la gente a veces por las bendiciones de Dios. El renegar a veces se les da bien al hombre. Pero, ¿verdad que es más fácil renegar que bendecir? Pero es necesario bendecir. ¿Estamos acostumbrados, nuestras vidas están acostumbradas a bendecir a Dios? ¿Nuestros corazones? ¿Bendices a Dios o alabas a Dios en la iglesia y también en otros sitios? Porque es fácil alabar a Dios en la iglesia o cuando todo nos va bien. Pero Pablo lo decía, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido, alabado sea Dios. Pero realmente nosotros personalmente alabamos a Dios cada día. Esas son cosas que debemos analizar. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? ¿De qué manera? Una manera práctica. Póngame un ejemplo. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios? Testimonio. ¿Algo más? Siendo obediente. ¿A qué? ¿A los hombres? ¿Al pastor? ¿O a la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que yo les puedo decir a ustedes, yo amo a Dios y yo lo alabo cada día por todo lo que y vivo de una manera desordenada? ¿Eso es una manera de alabar a Dios? No. La mejor manera de alabar a Dios es esa, sometiéndonos a su voluntad, a su palabra. Debemos cada día bendecir a Dios, a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con nuestras actitudes, porque debemos tener buenas actitudes, ¿o no? Y esa es una manera de bendecir a Dios y a los demás, con lo que hacemos. Cada cosa que hacemos tenemos que hacerla como para los hombres, chapuza, o por salir del paso. No, ¿verdad? Tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Y permanecer en la palabra. Debemos bendecir a Dios cuando servimos también, porque esa es una manera de bendecir a Dios, el servir a otros, el ayudar a otros, porque es la voluntad de Dios. Amén. Y de hecho sigue diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se refiere al Dios de nuestro Señor Jesucristo, muchos piensan que en esta frase Pablo disminuye la divinidad de Jesús al afirmar esto. ¿Ustedes creen que Pablo lo hace? ¿Disminuye Pablo la divinidad de Jesús al decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? No, de ninguna manera. ¿Está enseñando Pablo que Jesucristo no es Dios con estas palabras? De ninguna manera. Algunos lo quieren ver así, pero Pablo no está enseñando en contra de la divinidad de Cristo. De hecho, Pablo es un fiel defensor de esto, de la divinidad del Hijo de Dios, y se demuestra no solo por él, por sus escritos, sino por la Biblia. La Biblia tiene multitud de pasajes que nos hablan de esto, de la divinidad de Jesús. Por ejemplo, si quieren vamos a un pasaje bastante conocido que es Juan 1:1. Juan 1, del 1 al 2. ¿Lo tienen?
¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? ¿El 3? Sí. Amén. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Juan 5, del 18 al 19. Ahí también nos habla de la divinidad. Sí, señor. Por esto los judíos aún más intentaban matar, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. De hecho, Romanos 9:5 también dice que de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién quiere leer Primera de Juan 5:20? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera. Amén. Más claro imposible, ¿verdad? Así que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que Pablo, en todos sus escritos, y no solo en los escritos de Pablo, sino en toda la palabra de Dios, nos muestran pasajes como estos que no menosprecian la divinidad de Jesús, sino que más bien la exaltan. De hecho, en el versículo 3 también podemos ver, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que nos bendijo, es decir, que nos prosperó, nos ayudó con toda bendición, con toda generosidad espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te ha bendecido Dios? Muchísimo, ¿verdad? A todos y cada uno de nosotros. A todos. Nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesús, dice 1 Corintios 15, 17. Que nos bendijo con toda bendición. Pablo no se refiere aquí a unos pocos privilegiados que tienen esa bendición de Dios, sino a todos los creyentes en Cristo Jesús, en los cuales el apóstol se incluye. Dice este versículo 3, que nos bendijo, es decir, se incluye él mismo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hay un detallito, ¿en quién? ¿En la Virgen María? No, en Cristo Jesús. La garantía y la causa de toda bendición espiritual la hemos recibido en Cristo, en su propia persona. De allí proviene a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios, el manantial de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Son tan grandes y ricas estas bendiciones espirituales que Pablo en estos versículos no duda en decir que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Con todas, no se dejó ninguna. Y gracias a Cristo tenemos esas bendiciones. Dice en 1 de Pedro 2:9, el cual nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y esto lo dice claramente la palabra de Dios. Estas bendiciones no solo son un hecho que lo veremos en el futuro, que también vamos a ser bendecidos, sino es una realidad que cada día nos alumbra. La bendición de Dios, la bendición a través de Jesús, nos, valga la redundancia, nos bendice, nos ayuda, nos echa una mano cada día. Y no solo en esta tierra, sino dice el versículo 3, bendición espiritual en los lugares celestiales. Hasta aquí el versículo 3. Y comenzamos con el versículo 4 y vamos a leerlo completo. El versículo desde el 4 hasta el 12. Lo vamos a leer. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, desde el versículo 4 al 12. ¿Lo tienen?
Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió, bueno, si quieres leemos el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Los versículos 4 y 5, muchas personas los suelen citar de una manera arbitraria, de una manera sencilla y simple, con frases sueltas, y de verdad que debemos detenernos en ciertas frases y también en los versículos, para poder entender todo el contexto. De hecho, el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por ejemplo, en el versículo 12 nos habla, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese nosotros se refiere a los judíos que habían creído en Cristo. Y en el versículo 13 también dice, en Él también vosotros, refiriéndose a los gentiles que habían creído en Jesús. Y el contexto general de estos versículos, desde el 4 hasta el 12, nos dan una vista general de lo que hemos tenido a través de Jesús, tantas bendiciones espirituales. Y el 13 y el 14, como dicen por ahí, está el kit de la cuestión. Vamos al versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay un movimiento que es no solo diabólico, sino infantil, que solo elige, por ejemplo, del versículo 4, cuando dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y en el versículo 5 dice, habiéndonos predestinado. Lo que quiere decir este movimiento es que nosotros ya estamos elegidos de antemano. Es decir, que Dios ha hecho dos creaciones, como decir, una buena y una mala. A la buena nos eligió para salvación, y a esa segunda, que es la mala, los ha elegido ya desde antes de la fundación del mundo para condenación. ¿Ustedes creen que Dios ha hecho dos creaciones? Por lo menos en la Biblia no se nos dice. ¿Escogió Dios a unos para salvación a dedo y a otros para condenación? Escogió a Marlene y a Jaime y a Guillermo, que se van a condenar. Y a Rafa, a Cecilia te salvaste. Y a Anderson, para que se salvaran. Así hizo, y todos los demás nos condenamos. ¿No? ¿Hizo de Tim Marín? No. ¿No jugó Pito Pito Gorgorito? No. No, Dios no hizo eso. Dice, ¿cómo nos escoge Dios? ¿Cómo nos elige? La clave está en el versículo 13. Este es el kit de la cuestión. Nos escoge y nos elige por medio del evangelio. Todos saben que Dios nos creó, ¿para qué? ¿Para condenación o para salvación? A todos. Dios nos da libertad al ser humano. Dios le ha dado libertad al ser humano para que escoja la vida y la muerte. Eso lo dice un pasaje de las Escrituras. Dios nos ha dado la libertad a cada ser humano de escoger a Dios o no. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha.
Es decir, en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios quería que nosotros nos salváramos. Siempre ha querido eso, la salvación para todos los hombres. Y hay muchísimos pasajes que vamos a analizar poco a poco, detenidamente, más adelante, pero que Dios quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Pero ha puesto una condición. ¿Saben cuál es? El diezmo. ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? ¿10%? ¿El 15%? ¿A salvarse? ¿No? Ah, vale. Las obras. ¿Tampoco? La fe, seguro. Ha puesto esa condición, la fe. La fe, para que todo aquel quien Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la única manera de ser salvos, por fe en Jesús. Nosotros no estamos hablando de una manera humanista que creemos en nuestra propia salvación. No, nada de eso. Dios, esa es la manera que Dios nos escoge y nos elige. En el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabe quién se va a salvar y quién no, pero eso no determina que Dios hace usted sí y usted no, este sí y este no. No. Dios cómo nos escoge y cómo nos elige. Así, por medio del Evangelio. Es decir, que nosotros, cuando creemos en Jesús, somos parte del pueblo de Dios. Pero aquellos que rechazan la gloria de Dios, aquellos que no quieren creer en el Evangelio, ¿se van a salvar? La presencia de Dios no condiciona ni determina quién se salva o quién no se salva. La respuesta del ser humano al llamado de Dios es lo que marca la diferencia. ¿Acepta o no ese llamado de Dios? A través de Jesús. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos vayamos y procedamos al arrepentimiento. Pero unos deciden creer en Jesús y otros no. Eso es la manera que Dios nos escoge. Escrito está, como dice Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, dice, viene a mí. Es decir, ¿cómo llega a Dios? ¿Cómo la gente llega a Dios? Por medio del Evangelio. El que oye y cree en la palabra de Dios, ¿va a Cristo o no? Dice el versículo 13 y 14, vosotros habiendo, ¿qué? Oído la palabra de Dios. Y dice el Evangelio de vuestra salvación. Y dice después, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención y posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El detalle con no tener en cuenta el contexto general de todas las cosas y no tener en cuenta ciertos pasajes de las Escrituras, divide a la iglesia. Nosotros, como decía antes, nosotros no somos humanistas, no creemos que el ser humano puede salvarse a sí mismo, porque eso es una estupidez. Nosotros no creemos que no necesitamos a Dios, pero sí creemos en la soberanía de Dios. Creemos que en la gloria de Dios. Y lo grave de este movimiento, de estas personas que creen que somos escogidos o predestinados para salvación y Dios escoge así, Gabriel se salva y Rafa no. El problema con esto es que divide a la iglesia. ¿Y Dios quiere una iglesia dividida? No, ¿verdad? Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, pero no quién se va a salvar y quién no. En el plan de Dios, en la presencia de Dios, Él sabe quién se va a salvar y quién no. Pero Dios no nos escoge a dedo. Somos nosotros que le damos la respuesta a Dios. Pero esta respuesta no quiere decir que nosotros nos salvemos a nosotros mismos, sino que es en la soberanía de Dios que Dios lo ha estipulado de esa manera. Ha puesto esta norma y nosotros tenemos que solo por fe creerla y nosotros no creemos que hay algunos que se salvan y hay otros que son escogidos para salvación y otros que no son escogidos para salvación. ¿Ustedes creen que Dios sabe todas las cosas? ¿Creemos en la presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios, que Dios sabe quién se va a salvar y quién no? Pero Dios no nos creó robots. Si Dios hubiese creado robots, no nos amara como dice que nos ama. De hecho, hay muchísimos pasajes que nos hablan de que Dios es amor y que Dios
ha entregado a su Hijo por amor a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna. Pero, por ejemplo, los calvinistas dicen que no, que Dios a algunos predestinó para que cayeran y hay otros que los predestinó para salvación, para que fueran, y que si pasa algo es porque Dios así lo determinó y nos hizo la cruz y ya no hay manera de que nosotros nos podamos salvar. Dios, desde antes de la fundación del mundo, quería un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Pero nosotros aún nos hemos desviado. En muchas ocasiones nos hemos desviado. Pero Dios, el modelo de Dios, es que Dios ama a todos. Dios ha dado a su Hijo por amor a toda la humanidad, por todo el mundo. Dios no hizo la X para Estela y el chulito para Marlene. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento y procedamos y busquemos a Dios. Un teólogo afirmó en cierta ocasión que el calvinismo ha convertido el Evangelio, que son de las buenas noticias, en malas noticias, porque solo unos cuantos van a ser salvos arbitrariamente porque Dios así lo ha decidido. De hecho, hay muchos que dicen, no, es que así Dios muestra su amor para con los que son escogidos, porque es que te escogió para salvación a ti de entre miles de personas. Y a otros los ha creado, pero bueno, ya por mucho que Héctor quiera creer en Dios, no, ya él está determinado que él se va a condenar. ¿Ustedes creen que Dios actúa así? Hay un hermano que puso un ejemplo muy claro de un teólogo, que él decía que, imagínense un padre que tenga 10 hijos que están al borde de la muerte y que ellos por ellos mismos no pueden tomarse esa medicina. Pero ese padre amoroso quiere mostrar su misericordia y su amor para con 2 de sus hijos. ¿Y qué hace? Teniendo la oportunidad de salvarlos a los 10, dice, no, yo para mostrar mi misericordia y mi gloria voy a darle a 2 de mis hijos el antídoto para que se salven. Aunque yo sé y tengo el poder para dárselo a todos, no se lo voy a dar a todos, sino que se lo voy a dar a 2, para mostrar mi gloria y mi misericordia para con los demás. ¿Ustedes creen que ese padre es un padre amoroso? ¿Es un padre bueno que quiere mostrar su gloria para todos? Para que mis 8 hijos que se van a morir, para mostrarle la gloria a ellos, yo voy a salvar a 2 de ellos. ¿Ustedes creen que Dios actúa así? No, ¿verdad? Pero hay personas que creen eso. Imagínense que alguien se esté ahogando. Tata, por ejemplo, que se esté ahogando. Y Dios a través de Jesús le envía el salvavidas. Y ella toma el salvavidas, Jesús la arrastra hasta la orilla, le hace respiración boca a boca y sale, y vive. ¿Ustedes creen que Tata tiene el valor de decir, no, que es que yo me salvé a mí misma? ¿Verdad que no? ¿Quién te salvó? Jesús. Hay gente que piensa estas niñerías, pero ¿podemos nosotros rechazar la oferta de Dios de salvarnos o no? ¿Tenemos la libertad para hacerlo o no? Podemos tener la libertad para hacerlo. Charles Templeton es un ejemplo claro de que la gracia de Dios se puede rechazar una vez. Imagínense, Charles Templeton fue uno de los predicadores más influyentes del siglo pasado. Desde los años 50 hasta los 80 más o menos, él estuvo predicando el Evangelio con Billy Graham. Fue una persona que con él se convirtieron a través de él, Dios lo utilizó como instrumento y se convirtieron muchísimas personas. Pero pocos años antes de morir, él rechazó a Dios. Después de tener la gloria de Dios, después de haber creído en Jesús, de haber evangelizado, de haber predicado las verdades de Cristo, ¿saben lo que hizo? Rechazó a Dios y volvió atrás. Era la voluntad de Dios, aunque no podemos emitir juicios de condenación, pero es la voluntad de Dios de también tener misericordia de Charles Templeton, ¿verdad que sí? Pero al final de sus días, él se apartó de Dios, a pesar de que era un predicador
muy influyente, muy importante de su época, rechazó a Dios, volvió atrás. Y su última frase antes de morir dijo: ¿cuánto extraño yo a Dios? ¿Cuánto extraño yo a Dios? Se había olvidado de Dios en sus últimos días. El rey Asa, después de haber dado gloria a Dios al final de sus días, se apoyó en sus médicos, porque tenía una enfermedad grave, y se apoyó más en los médicos que en Dios. Y falleció, murió. Es posible rechazar la gracia de Dios. Es posible, a pesar de que Jesús nos quiere salvar a todos, como dice la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo que en Él cree, al judío primeramente y también al griego, porque es el Evangelio, la justicia de Dios, que se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero es posible aceptar a Dios, es posible aceptar a Jesús o no, ¿verdad que sí? Es posible tener fe en Jesús o rechazarle, o habiendo creído, rechazarle también. Por eso Dios nos da libertad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Dios en su soberanía ha establecido, como decía antes, reglas, porque nos ama, porque nos ha hecho libres. Y no se trata de defender el libre albedrío del hombre, sino se trata de defender el carácter justo y amoroso de Dios. Dios en su justicia y en su amor ha decidido de esa manera, poner un requisito: la fe en Jesús para salvarnos. El que cree se salva, y el que no cree se condena. En la presencia de Dios, Dios quiere que nosotros nos salvemos. En su presencia, Dios nos escogió para que nosotros fuésemos salvos. Pero, como dice la palabra de Dios en el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si no creo, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si no creo, ¿soy sellado? No. Y habiendo creído, un condicionante. Habiendo oído y habiendo creído, en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se contradice Dios? ¿Verdad que no? Nunca. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ustedes creen que pasajes como estos son importantes? ¿Estas advertencias de Jesús son necesarias? ¿Verdad que sí? Son necesarias. Si Dios hubiese escogido a algunos para salvación y otros para condenación, ¿estas advertencias son necesarias? No, porque ¿para qué voy a velar por si acaso entro en tentación? Porque la carne es débil. Si ya yo haga lo que haga, porque esa es otra. Hagas lo que haga, por ejemplo, Estela, haga lo que haga, ella se va a salvar. Y Rafa, haga lo que haga, se va a condenar. ¿Ustedes creen que Dios actúa así? No. ¿Para qué entonces las advertencias de Jesús? ¿Para qué predicar el Evangelio? ¿Verdad? Si Dios escogiera y tachara a quien Él quiere y como quiere, que lo puede hacer. Si Él lo hiciera de esa manera, ¿para qué predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra de Dios? ¿Para qué dar testimonio, como decíamos antes? ¿Para qué? No tendría sentido predicar la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si fuéramos elegidos para salvación o elegidos para condenación, no serían necesarias estas exhortaciones que nos animan a predicar la palabra, a instar fuera, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad que Dios tiene la capacidad de elegir o de rechazar? Dios tiene esa capacidad, pero no lo hace. Dios tiene la capacidad de elegir a quien quiere, como quiere y cuando quiere. De hecho, si vemos la palabra de Dios, hay muchos personajes en la Biblia que hemos analizado ciertos domingos, que Dios ha llamado a muchas personas. Ha llamado a muchos, pero otros han rechazado ese llamado. Muchos han sido llamados para ser modelos a las naciones, no para salvar. Por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, fueron llamados por Dios, ¿o no? Ellos llamaron por Dios para ser
algo en específico. De hecho, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A Abraham le dijo, tú eres, oh Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y los pusiste como nombre a Abraham. Moisés dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto y a mi pueblo, a los hijos de Israel, de la esclavitud en Éxodo. Él ha llamado a ciertas personas como Él ha querido. Él ha escogido a ciertas personas para que sean modelo a las naciones, para que sean de testimonio para otros. De hecho, en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios más adelante en Efesios 4:11 que Él escoge a quien ha de ser su ministro. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No obstante, la palabra de Dios se encarga de eso, de aclararnos que en la omnisciencia de Dios y en la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado, Dios tuvo en cuenta cómo serían estas personas, que fue por fe que ellos hicieron todas estas cosas. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan pasajes como el de Hebreos 11, que es la galería de los hombres de fe, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que en su casa luego se salvasen, y por esa fe condenó al mundo. Dice más adelante, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había recibir como herencia. Por la fe Moisés, dice en hebreo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. O sea, hay muchísimos pasajes que nos hablan de que Dios, a quien quiere, Él llama. Él puede escoger a quien quiere. Decide Dios quién debe salvarse y quién no. No, ¿verdad? ¿Quiere Dios que todos se salven? ¿Seguro? Lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Decide el hombre si quiere aceptar el llamado de Dios o no? Cada día. ¿Qué nos enseña el contexto bíblico? Nos enseña esto, de hecho, desde el Antiguo Testamento. Si quieren vamos a Jeremías, por ejemplo. Y casi con este pasaje casi terminamos. Jeremías 7 del 13 al 20. Ahí vamos a ver cómo, aunque Dios escogió al pueblo de Israel como pueblo para sí, cuando el pueblo no actuaba según las normas establecidas por Dios, el pueblo era rechazado y caía en juicio y en condenación y muerte. Jeremías 7 del 13 al 20. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Dios, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé, ¿y qué dice? Y no respondiste. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Pues tú pues, no ores por el pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué? Porque antes, en el versículo 13, dice, no oísteis, y yo llamé, ¿y qué dice? Y no respondiste. Y seguimos en los versículos siguientes, y los hijos recogen la leña, por ejemplo, en el versículo 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice. Y dice el 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obra más bien ellos mismos su propia confusión? Dice, por tanto, así ha dicho el Señor tu Dios. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Ustedes saben, como decía antes, Dios escogió al pueblo de Israel para que sea un pueblo para sí, pueblo para Dios, el pueblo escogido. Pero cuando el pueblo no actuaba acorde a lo que Él les decía, el pueblo era rechazado y caía en juicio y en condenación y muchas veces en la muerte. Y eso es lo que pasa.
a ellos podemos ver que ellos fueron escogidos por Dios, fueron elegidos por Dios. Dios esperaba de ellos una respuesta, una acción, una actitud acorde al propósito divino. Pero ellos, ¿qué hacían muchas veces? Rechazaban a Dios. Lo que quiere decir con esto, lo que quería decirles es que Dios nos da libertad a cada uno de nosotros. Así como le dio al pueblo escogido para sí, le daba libertad. Y también ellos rechazaban hacer la voluntad de Dios. Y por eso, ¿qué hacía Dios? Cuando ellos rechazaban, Dios los dejaba a su libertad. Y lo peor que puede hacer Dios a cada uno de nosotros es abandonarnos a nuestros propios deseos. Porque irremisiblemente caeremos en condenación y muerte. Amén. De hecho, hay muchísimos pasajes, que ya no nos da tiempo, pero hay muchísimos pasajes en Ezequiel, en Romanos, que nos hablan de todo. De hecho, toda la ley y los profetas nos hablan de eso, de que el hombre que hace el bien vivirá y el que hace el mal morirá. Dice, ¿la paga del pecado es vida eterna en Cristo Jesús? No, la paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, lo leen en casa y luego lo meditamos el próximo jueves. Pero quiero dejarles esta tarea, Ezequiel 18 del 19 al 25. Léanlo en casa, medítenlo y seguiremos hablando de estas cosas y para que vean que el hombre que hace el bien vivirá y el que hace lo malo perecerá, porque así está escrito y es la voluntad de Dios. Ezequiel 18 del 19 al 25, ¿lo tienen? Vale, pues léanlo en casa y el jueves próximo los meditamos porque no nos dio tiempo para más. Hemos meditado en estos versículos desde el 3 hasta el 14 y el versículo 4, que muchos se lían, y el versículo 5, el según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, se resume en el versículo 13, y ahí está el quid de la cuestión. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta aquí la palabra de Dios. No nos dio tiempo para más, pero lo que sí quiero decirle, sigamos meditando en esta palabra de Dios. Tenemos muchísima tela que cortar en estos pasajes, porque hablaremos de una manera detallada en las bendiciones que hemos tenido de Dios, de este pueblo santo y sin mancha que somos nosotros. Hemos fuidos creados para alabanza de la gloria de su gracia, tenemos redención, sobreabundamos en sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. O sea, vamos a ir poco a poco, pero hasta aquí nos dio. Así que, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna? Pues nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie y le pedimos a Dios que nos eche una mano, que nos ayude a meditar en estas cosas y a recordarlas. Recuerden, ¿cuál es la tarea? ¿Leer qué? Ezequiel 18, del 19 al 25, y lo meditamos la semana que viene. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Ayudándonos para que Dios nos ayude a meditar en estas cosas y a vivirlas. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tus palabras, Señor. Gracias porque tenemos esta libertad, Señor, y tú, Señor, quieres enseñarnos, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor Dios, tú quieres que todos seamos salvos, Señor Dios, y que vengamos al arrepentimiento, Dios. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a perseverar, Señor, en tu camino, a perseverar en tus palabras, Señor. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor. Sabemos que tú siempre tienes lo mejor para nosotros, Dios, y nosotros, Señor, queremos también ser agradecidos, Señor, contigo, Señor, porque es mucho lo que tú nos das, Señor, y cada día, Señor, tú nos bendices, Señor, el hecho de estar aquí, el hecho de respirar, el poder caminar, Señor, es una bendición, Señor. El tenerte aquí en nuestras vidas, Señor, como nuestro Padre, Señor, es Amén. una gran bendición, Señor. Padre, seguimos orando, Señor, también por nuestros pastores,
por las montañas, que tú les sigas bendiciendo. Amén. En este viaje misionero que están, Señor, que tú les ayudes, Señor, les des más fuerza, Señor, les sigas dando sabiduría para enseñar tu palabra, para dar los consejos que dan, Señor, que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, también en que a Pastor Andrés, a su esposa, a su familia, Señor. Padre, ahora que venimos de este lugar, con tu presencia, te rogamos que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición, Señor, y nos ayudas a meditar en todas estas cosas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.